a las personas que nos visitan hoy y a los que vinieron últimamente, por favor ténganos paciencia, ténganme paciencia a mí. Hermana Mariela, bienvenida, ella estaba en Bogotá y gracias a Dios que está otra vez con nosotros. Téngame paciencia, hermano, con el mensaje, por favor. Nosotros estamos en este lugar predicando un mensaje, un evangelio, que es el evangelio de la gracia de Dios. Un evangelio poco predicado por la mayoría de las iglesias. Así de que, por favor, si hay cosas que usted no entiende, hable conmigo. No vaya a ser como algunas personas que han venido y están un mes y luego se van y no sé de ellos y se van extrañados y hasta dicen que somos herejes. Por favor, yo le digo una cosa. Esta palabra es muy golpeada por el enemigo, porque esta palabra no se predica. Quiero decirle que lo que voy a predicar hoy, la doctrina de la gracia que estamos predicando, lo único que buscan es honrar a Dios, darle la gloria solamente al que la merece, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no buscamos gloria humana, nosotros hemos aprendido a no confiar en el hombre. El hombre es malo, en el hombre no se puede confiar. Yo no puedo confiar en Orlando, pero yo sí puedo confiar en Jesucristo, en la nueva vida que Él me dio. Amén. Y buscamos solamente que Cristo sea glorificado. Nosotros comenzamos hace 4 domingos atrás a hablar de la doctrina de la gracia. Yo les di una introducción a estos mensajes, así que ustedes después se pone al día. Luego hablamos hace 15 días acerca de lo que es la depravación total. La primera doctrina de la gracia, la depravación total, donde dejamos claro el ser humano está totalmente corrupto e inhabilitado para acercarse a Dios. Hace 8 días hablamos de la elección incondicional, que Dios, hermanos, nos ha elegido a un grupo especial, se llama la iglesia, ahora lo vamos a ver más claro. Habíamos dicho que era incondicional, la palabra in significa sin, ¿no? Condicional significa sin condiciones. O sea, cuando Dios llamó a su pueblo, a su iglesia, de ese mundo depravado, lo hizo sin condiciones. Esto quiere decir, como decía Pablo ahorita, no hay nada en el hombre que a Dios le llamó la atención para salvarlo, ¿no? Ni siquiera la fe no tampoco, el arrepentimiento, nada. Que el hombre iba a responder al evangelio, no, nosotros estábamos muertos, sencillamente Dios quiso salvarnos por su bendita gracia. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Un acto soberano de Dios. Pronto voy a predicar la soberanía de Dios, pero cuando nosotros, hermanos, creemos en la bendita gracia de Dios, creemos exactamente en que hay un Dios que es todo soberano. Amén. Él toma las decisiones sin consultarle a nadie, sin preguntarle a ninguno. Él es Dios soberano. Y en la soberanía está el plan redentor. Y hoy voy a predicar mensaje número 4, pero la doctrina número 3 se llama la expiación limitada o la expiación definida. Otro lo llama la expiación particular y es la gracia salvadora. La depravación total se llama la gracia vivificante. La elección incondicional se llama la gracia soberana. Hoy voy a hablar de la gracia salvadora, que sería la expiación limitada. Dentro de 8 días hablaremos del llamamiento eficaz o la gracia irresistible, y luego hablaremos de la preservación de los santos o la gracia eterna. Y luego, yo ya me di cuenta que necesito por lo menos 7 domingos para predicar de cada una de estas gracias, porque esto es muy grande, hermanos. Hoy voy a tocar la doctrina de la expiación limitada. La pregunta aquí es, hermanos, ¿murió Cristo en esa cruz por todo el mundo? ¿O murió Cristo en esa cruz solamente por su pueblo, por su iglesia? ¿Perdonó Cristo en esa cruz los pecados de todo el mundo? ¿O perdonó Cristo en esa cruz solo los pecados de su pueblo, su iglesia? Aquí hay una confusión. Y hoy voy a predicar el punto más difícil, el punto más crítico para el pueblo cristiano. Por más de 24 años yo tuve la creencia de que Cristo en esa cruz había muerto por todo el mundo. Y todas las personas, de hecho yo sé que en esta mañana todos los que están aquí han tenido esa idea siempre, porque la iglesia cristiana viene de la iglesia católica.
Y la Iglesia Católica se acostumbró al sacerdote, que él hacía allá lo que es la misa, levantaba la hostia y decía, este es el sacramento, este es la hostia o el pan, que indica que Cristo dio la vida por todo el mundo. Y entonces, la creencia de que Cristo murió por todo el mundo es una creencia que la tienen todos. No le digo, yo la tenía por más de 24 años. Yo voy a predicar esta doctrina bíblicamente y espero que Dios me ayude acá. Hay dos tipos de creyentes. Se llaman los creyentes generales y los creyentes particulares. Los creyentes generales creen en la universalidad, en el universalismo. Cristo murió por todos los hombres. Y la idea más o menos es así. El planteamiento es este. Cristo en esa cruz no murió por ninguna persona en particular. Cristo en esa cruz murió por todo el mundo, por todos los hombres, y lo dejó abierto para todo aquel que quiera venir. Esa es la idea general de los cristianos universalistas. Ahí hay un detalle. Si eso es así, entonces no existiría el infierno. Entonces nadie iría al infierno. Ahora, los otros cristianos son los particulares, donde gracias a Dios yo entré, y yo sé que aquí la mayoría hemos entrado, y las iglesias de la gracia o las iglesias de la reforma están ahí, entraron ahí. Cuando yo digo iglesias de la reforma, estamos hablando de estas iglesias que tienen el mismo mensaje que predicó Martín Lutero, que tienen el mismo mensaje que predicó Juan Calvino, que tienen el mismo mensaje que predicó Carlos Spurgeon, que por 300 años fue un mensaje puro de la gracia, que lamentablemente hace más de 150 años se perdió, y que hoy día se está recuperando. Se llaman cristianos particulares o cristianos exclusivistas, donde creemos que en esa cruz Cristo murió eficazmente y perfectamente solamente por su pueblo. Yo sé que aquí hay muchas preguntas. Ahora vamos, yo tengo aquí una pequeña ilustración que nos va a ayudar un poquito. El grupo de cristianos, y estoy tratando de entrar en el tema, ahora le entro con la palabra, el grupo de cristianos que creen, como la mayoría de las religiones creen, que Cristo murió por todos los hombres, es el tipo de cristianos que creen que Dios, por su gracia, vamos a suponer, construye un puente, hay un río grandísimo, un río caudaloso, muy ancho, pero entonces hay que pasar al otro lado para poder salvar a las personas. Entonces Dios construye, allá en su bendita deidad, construye un puente muy ancho, ¿no? Y lo construye hasta la mitad del río. Y entonces es el aporte de Dios, es la gracia de Dios que aporta hasta allá. Pero luego dice, pero usted quiere ser salvo, entonces ahora le toca tirarse al río caudaloso, y si sabe nadar, y si es fuerte y tiene habilidad, entonces trate de nadar, y si llega al otro lado, es salvo. Entonces, esa es la idea, de que el Señor nos dio la gracia cuando muere en esa cruz, ¿no? Pero al hombre le corresponde la otra parte. Entonces el hombre tiene que arrepentirse, el hombre tiene que creer, el hombre tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que esforzarse, tiene que perseverar, tiene que pactar, tiene que diezmar, tiene que portarse yo no sé de qué manera, y tiene que ser fiel hasta el último momento, porque el que persevere hasta el fin es salvo. Entonces sencillamente Cristo abre ese puente y da la opción a todo el mundo, es cuestión de que todos entren por ahí, y tírese allá, y si usted logra pasar al otro lado, a usted salvo. ¿Y qué de los que se hunden? Se pierden, el río se los lleva. Los otros que creemos en la expiación limitada, que es mi tema esta mañana, entonces ya creemos que no. Dios en su divina gracia, su bendita soberanía, hizo un puente muy estrecho, muy pequeñito, pero Él lo construye desde este lado y lo lleva al otro lado del río. Y Él dice, a los que yo escogí, a mis escogidos, a esos les voy a dar mi palabra para que se arrepientan, a esos les voy a dar la fe para que crean, a esos van a llegar y van a entrar por un puente muy estrecho, pero ellos tienen la garantía desde que inician hasta que terminan, es solamente la gracia del Señor, así es que la salvación depende no del hombre, sino de Dios.
¿En dónde está usted? ¿Por cuál fuente quiere usted? Cuando la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo, no está diciendo que los hombres son salvos por perseverar. Si los hombres fueran salvos por perseverar, indicaría que el hombre tiene forma en la salvación, el hombre tiene aporte para la salvación. ¿Cuál es su aporte? La perseverancia. Cuando la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo, la Biblia está diciendo que solamente el salvo es el que puede llegar al final, es el que persevera. Amén. Un salvo persevera hasta el final. Amén. Pastor, está hablando mucho sin la Biblia. Bueno, voy para allá. Tengo 2 puntos esta mañana. Número 1, la dificultad de esta doctrina. Y número 2, bíblicamente, ¿por quién Cristo murió? Vamos con la más difícil. Yo espero no sé. La dificultad de esta doctrina. 3 puntos tengo ahí. Número 1, la guerra de versículos. Cuando nosotros leemos la Biblia nos vamos a encontrar con una guerra de versículos. Me explico. Por este lado, en la parte izquierda, voy a encontrar una cantidad de textos en la Biblia que dicen que Cristo murió por el mundo, que Cristo murió por toda la raza humana. Pero luego voy a encontrar otra serie de textos a mi derecha que dicen que Cristo murió particularmente. Cristo solo murió por su iglesia o por su pueblo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay contradicción? Entonces los teólogos cuando estudian esto, y como el hombre es muy humanista, y estamos en un tiempo donde la gente quiere más lo que el hombre necesita, entonces el hombre, por ser tan humanista, tan terrenal, se queda con esa parte, con la primera parte. No, Dios es un Dios de amor. Es, como llamamos hace 8 días, no cabe en la mente, ¿no? En mi mente y en la mente de ningún hombre cabe que el Señor haya muerto en esa cruz por un grupo reducido y que a los demás los haya dejado en la perdición. No, porque Dios es amor y Dios le da la oportunidad a todo mundo. Eso es lo que hemos creído. Y quiero decirles, este grupo de gente no conocen a Dios. Porque este grupo de gente conoce solamente al Dios que le vendieron, un Dios de amor, olvidando de que Dios es justo. Y la Biblia dice claramente, como veíamos hace 8 días, que hay un atributo de Dios que se tiene que revelar, se llama el atributo de la justicia. El hecho de que el Señor mande una sola persona al infierno, eso quiere decir que Él es justo, porque el alma que pecare morirá. Y tanto la justicia como la misericordia de Dios se tienen que manifestar. Entonces, hay una guerra de versículos. Al final, los que están viniendo los martes y aún el domingo también yo lo voy a hacer, tengo una hojita donde tengo como los versículos, ¿no? Hay más o menos digamos unos 10 versículos y hay como unos 15 versículos, y es que Dios se contradice. No es que Dios se contradice, es que necesitamos la revelación del cielo para ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra. Entonces vamos en esa guerra de versículos a entrar en detalle. Hay 2 palabritas, y vamos primeramente por los que creen en el universalismo, de que Cristo murió por todos. Las 2 palabras son mundo y todos. Cristo murió por el mundo y Cristo murió por todos los hombres. Entonces vamos a mirar y entremos en la guerra de versículos. Juan 3:16. ¿Usted lo conoce? Ni necesita ir allá. Ahora vamos a mencionar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ay, no! Dios amó al mundo. Vamos a mirar el otro parecido, primera de Juan 2:2, para hacer una aclaración. Primera de Juan 2:2. Sí, porque a usted estos son los versículos que le van a salir hablando de la palabra mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces usted lee ese versículo y Juan 3:16 y ese verso y otros que no voy a mencionarlos ahora por falta de tiempo, pero inmediatamente, claro, el Señor murió por todo el mundo. De ahí sale la teología arminiana que dicen, el Señor no murió por ninguno específicamente,
No, por ninguno particularmente muere el Señor. Sencillamente el Señor muere por todo el mundo y abre una puerta para que todo aquel que pueda entre. Eso es todo. Pero hay un detalle. La palabra mundo en la boca del evangelista Juan y todos los comentaristas afirman, la expresión mundo allí no está indicando todas las personas de todo el mundo, sino que está indicando un grupo especial sacado de todo el mundo. Claro, nuestro pensamiento no. Ahora, vamos a pensar. Cuando Juan está escribiendo, ¿quién es Juan? Juan es un judío, es un discípulo del Señor. El evangelista Juan tiene la idea, ellos eran muy regionalistas, ellos eran muy celosos de su pueblo. Recuerde, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿no? Los demás no, ellos pensaban así. Cuando viene Cristo, claro, la salvación es para el pueblo de Dios. Por eso cuando usted se da cuenta que a Pedro le costó ir a evangelizar a un gentil. Y si el Espíritu Santo no se le manifiesta a Pedro y le dice, Pedrito, lo que yo limpié, ¿por qué lo llamas común? Anda también a los gentiles. Y la Biblia registra claramente que el apóstol Pedro fue enviado a predicarle a los judíos y que el apóstol Pablo fue a predicarle ¿a quién? A los gentiles. Entonces, la mayoría de los judíos eran muy regionalistas, ellos, se me escapa la palabra, pero ellos eran muy, digamos, radicales en su raza, en su pueblo. Entonces ellos decían, el Mesías viene a salvar solamente a los judíos. Pero el Señor les tiene que explicar, y es la brega que tiene Juan. Ahora, Juan lo que está diciendo es, vea, y sobre todo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, está diciendo, nosotros los judíos, Cristo es la propiciación por nosotros los judíos. Y ahora dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, no solamente por los judíos, sino también por otras personas, los gentiles que pertenecen a otras partes del mundo, que están en toda parte del mundo. Todos concuerdan así. La palabra mundo, hermanos, es para hacer la diferencia entre los judíos y el pueblo gentil. Yo sé que yo con esto no lo convenzo. La palabra mundo no significa lo que nosotros pensamos que significa. La palabra mundo tiene muchos significados en la Biblia. De hecho, algún día cuando hablemos bien sobre esto, porque ahora no puedo, pero quiero mencionarle rapidito unos versos para que ustedes se lleven una idea. Lucas 2.1. Lucas 2.1. Y usted me puede ir entendiendo lo que yo quiero decirle. Lucas 2.1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, note la palabra todo el mundo. Augusto César proclama un edicto. Promulga un edicto, que todo el mundo sea empadronado. Pregunto, ¿todo el mundo fue empadronado? ¿Los africanos fueron empadronados? ¿Los estadounidenses fueron empadronados? ¿O por qué entonces él dice todo el mundo? Porque todo el mundo no significa todo el mundo, sino que significa la región donde él está. Vamos con otro verso. Juan 12:19. Juan 12:19. Aquí nos toca ir así con la Biblia muy clarito, hermano, para que no vaya a alguien a decir, ese pastor predica herejías. Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. ¿Qué dijeron ellos? El mundo se va tras él. El mundo se va tras Cristo. ¿Es verdad? ¿El mundo se iba detrás de Cristo? ¿Todos los hombres iban detrás de Cristo? ¿O lo que él está diciendo es la mayoría de los que están aquí en Jerusalén se van con Cristo? Cuando él dice mundo, ¿a qué se refiere? A una gran mayoría va detrás de Jesús. O en nuestro argot popular, ¿qué decimos? ¿Y quién fue a la fiesta? No, vino todo el mundo. Pues fue todo el mundo, o es una manera de decir nosotros, todo el mundo es un grupo especial, un grupo de personas. Bueno. Miremos otro, Juan 16:8.
Sí, porque esta doctrina tiene todos los ataques habidos y por haber. Es la más dura, la más difícil, hermano, y yo sé que estoy en un terreno muy peligroso, por eso traigo mucho texto. Juan 16:8, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pregunto, ¿el mundo fue convencido de pecado ya por el Espíritu Santo? Cuando viene el Espíritu Santo, ¿convenció al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Aún tengo una mala noticia, la mayoría de los que se congregan hoy en las iglesias no han sido convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Mucha gente está en las iglesias y no creen en Jesucristo, no creen en la obra expiatoria. ¿Qué quiere decir? Ellos creen que Cristo murió en la cruz para llevar los pecados, pero aún ellos tienen pecado en su corazón. No pueden creer todavía que Cristo llevó el pecado. Caminan, se congregan 50 años y se mueren pecadores dentro de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo no los ha convencido de pecado. Sin embargo, Cristo dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado. Ahora mire otro, Colosenses 1. Porque en esta doctrina tenemos que dar mucho texto. Colosenses 1, 5 y 6. Colosenses 1, 5 dice, a causa de la esperanza que os será guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Vea, la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Hasta dónde había llegado la palabra? Según el apóstol Pablo, a los colosenses, y el Evangelio que llevó a ustedes, así como también a todo el mundo. Pregunto, ahorita mismo, ¿el Evangelio ya llegó a todo el mundo? No. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es todo el mundo para el apóstol Pablo? Muchas personas, un grupo. Mucha gente de todas las naciones. Lo que él está diciendo es, ya llegó a todo el mundo. O sea, el Evangelio ya llegó a esta ciudad, ya llegó a la otra, ya llegó a la otra. Pero él está hablando de ese sector donde él pudo percibir. Pablo nunca se dio cuenta de América. Ok. Ya vimos entonces la palabra mundo. Ahora vamos a mirar la otra palabra. La palabra todos. Vamos a mirar, segunda de Corintios 5, 14. La palabra todos, segunda de Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y qué dice? Y por todos murió. Lo interesante de este pasaje es que dice que Cristo murió por todos, ¿y todos qué? Morimos con Él. Escucha lo que le voy a decir, hermano, y esto lo voy a predicar más adelante. En la unión con Cristo, porque dice que nosotros estamos unidos a Cristo, ocurren por lo menos 4 cosas, espiritualmente. Cuando Cristo va a esa cruz y está muriendo, el creyente, o sea, la iglesia está muriendo con Cristo. Cuando Cristo va a la tumba y luego es resucitado, la iglesia espiritualmente está siendo resucitada con Cristo. Cuando Cristo asciende al cielo y se sienta a la diestra del Padre, la iglesia está sentada en los lugares celestiales con Cristo. Pero es la iglesia, no es todo el mundo. No son las personas que van a ir al infierno. Entonces, lo que él está diciendo aquí es, y por todos murió, pero ¿quiénes son todos? La iglesia, el pueblo de Dios, esos son los todos. Ahora miremos otro, segunda de Pedro 3:9, y pues ya no le doy más textos de la guerra, mirando 2 versículos de la guerra de versículos que hay, unos que aparentemente dicen una cosa. Segunda de Pedro 3:9. A veces es más interesante porque aquí en el relato es que Pedro escribe a la iglesia y habían unos falsos que habían infiltrado la iglesia, como estamos viendo los jueves, ¿no? Los jueves estamos hablando de los falsos maestros que infiltraron la iglesia, y entonces Pedro está ahí hablando lo mismo. Y esos que infiltraron la iglesia estaban diciendo, no, Pedro, pero ¿por qué nos habla de la venida de Cristo si Él todavía no viene? Es una mentira, Cristo no va a venir por la iglesia. Entonces ahora Pedro contesta de esta manera. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la gente dice, no, un momentico, Cristo no quiere que ninguno perezca, ¿no? Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo murió en esa cruz, para que todos puedan ser salvos. Pero si usted mira el contexto, ese todos se refiere a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios, por los cuales Cristo murió. Entonces, cada vez que aparece, y hay otros contextos, está 1 Timoteo 2, hay más, cada vez que usted lea ese que aparece todos, por favor mire el contexto. Y cuando dice que Cristo murió por todos, que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, vaya, mire y verá el contexto que está hablando de la iglesia. La dificultad de esta doctrina, por eso así se llama el título, el primer punto, es una dificultad. Y como yo no espero convencerlos a ustedes, lo hace el Espíritu Santo, pero usted tiene la palabra de Dios en su mano. Yo sí quiero desafiarlo a usted para que usted mismo investigue. Amén, hermano. Yo le he dicho a ustedes que esta iglesia tiene que ser como lo de Berea. Yo no trago entero todo lo que el pastor me diga. Yo voy a ir a ver si está en la palabra. Y si no está escrito, tiene toda la libertad de objetarme, tiene toda la libertad de convencerme usted, o en su defecto, entonces tiene toda la libertad de salir de acá, ¿verdad? Y buscar una iglesia entonces, de verdad. Pero yo me determiné delante de Dios, después de toda mi vida que llevo, que si yo no predico la verdad, mejor yo me callo. Pero tengo que predicar lo que Dios dice en su palabra, amén. Y por eso le traigo texto acá. Ahora vamos con el punto número 2 de la dificultad, el significado de las palabras. La palabra expiación, porque estamos hablando de espiar, expiación limitada. La palabra expiación significa quitar, significa cancelar la deuda. Entonces, si Cristo canceló la deuda por todos los hombres, cuando Cristo está muriendo en esa cruz, cancela la deuda de todos los hombres. Si Cristo al morir en esa cruz cancela la deuda de todos los hombres, quiere decir que Él expió, o sea, quitó el pecado de todos los hombres. Entonces, ¿por qué lo va a enviar al infierno a la mayoría? Como decíamos hace 8 días, eso sí sería ser injusto de parte de Dios. Si el Señor dice que paga por los pecados de Kevin, y le dice Cristo, yo morí por Kevin en la cruz, representación de todo el mundo, pero luego Kevin va al infierno. No, usted no va a ir. Pero luego él va al infierno. Entonces él tiene todo el derecho de levantarse y protestar. ¿Acaso no moriste por mí, Jesús? ¿Qué hago acá? ¿Acaso no pagaste mi pecado en esa cruz? ¿Qué hago acá pagando lo que tú pagaste? No se me adelante que ya voy para allá, el creer. Ya voy para allá, pero la palabra expiar significa cancelar. Entonces la pregunta sería, ¿canceló la deuda de todo el mundo? No. La palabra propiciación, que la habíamos leído en 1 de Juan 2, la palabra propiciación significa quitar la ira. O sea, hermanos, si usted conoce la palabra de Dios y la ha leído un poquito, cuando el hombre cayó en pecado, Dios se airó. Dice la Biblia que Dios está airado con el mundo. Le voy a decir algo muy fuerte esta mañana. Si una persona no ha nacido de nuevo y llega a este lugar y se siente en esa banca, Dios está airado con esa persona. Ese cuentico de que Dios lo ama, ay, Dios te ame, por favor, venga a mí, no es bíblico. Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia, Dios ama a su novia por la cual Él dio la sangre en la cruz. Y esa persona entra como impía y Dios tiene la ira contra esa persona. Pero si Dios le da la gracia del nuevo nacimiento, entonces ahora el amor de Dios es mucho grande para esa persona. ¿Dónde está eso? Leamos la Biblia. También voy a tener que predicar sobre la ira de Dios, sobre el juicio justo de Dios. ¿Y dónde está ese Dios de ira? Sodoma y Gomorra, el diluvio. Hace 15 días hablábamos los jueves cómo Dios destruyó. Dice que a los que no creyeron y salieron de Egipto los destruyó a todos en el desierto. Pero eso no se predica hoy día, hoy se predica un Dios de amor. Ay, Dios los ama así como está. Dios los ama y quiere bendecirlos, porque lo único que hay hoy día es que la gente esté bien. Y entonces presentan a un Dios con la barba y un Dios amoroso, ¿no?
reparte besos a todo el mundo. Mire, si ese fuera ese Dios que se predica hoy día, para esos predicadores el infierno está cerrado entonces, no hay infierno. Porque a la larga todos van a ser salvos, porque el amor de Dios es tan grande que va a salvar a todo el mundo. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Yo les debo aquí, y yo sé que voy a comenzar a predicar pronto un tema sobre todo lo que tiene que ver con lo que es Dios, amén. Los atributos de Dios necesitamos conocerlo, necesitamos conocer el amor de Dios, la misericordia, la justicia de Dios, los juicios de Dios, la ira de Dios. Bueno. Antes de seguir quiero decirles algo, por favor, solamente piense nomás, yo no alcanzo a llegar allá. Pero cuando hablamos de la expiación, necesariamente tenemos que ir a la expiación del antiguo pacto. Necesariamente tenemos que ir a Israel. ¿Y cómo se ejecutaba la expiación? Usted sabe que ellos, para poder ser expiados del pecado, tenían que traer un cordero sin defecto. ¿Y quién lo traía? O la persona o la familia. ¿Y expiaba los pecados de quién? De la familia, ¿verdad? Que traía el cordero. Y recuerden que el cordero es tipología de Cristo. Ahora, suponiendo que un solo cordero, y eso no fue así, pero porque cada cordero expiaba los pecados de la familia. Suponiendo que el cordero expiara los pecados de una tribu, bueno, eran 12 tribus, por eso hay muchos corderos. Suponiendo que un cordero nomás expiara el pecado de todo Israel, está bien, aceptémoslo como representación del cordero de Dios. Pero yo sí tengo muy certero en esto, hermanos, esta mañana. Esos corderos nunca expiaron los pecados de los babilonios, nunca expiaron los pecados de los egipcios, nunca expiaron los pecados de los persas, nunca expiaron los pecados de todos aquellos pueblos que el Señor expulsó. Eteos, amorreos, hititas, todos esos filisteos, nunca. Ese cordero expiaba solamente el pecado de esa familia. Lo máximo que hacían esos corderos era que expiaban todos los corderos en tipificación del cordero real que es Jesucristo, expiaban los pecados del pueblo de Israel, más nunca de los demás. Así de que Cristo como cordero de Dios ya nos está indicando que Él también venía a expiar los pecados solamente de un pueblo y no de todo el mundo. Número 3. Estoy hablando la dificultad de esa doctrina. De esta doctrina. Dije, la guerra de los versículos contradictorios, aparentemente contradictorios, ya lo dije. Número 2, el significado de las palabras, ya lo dije. Y número 3, no sé si usted había pensado en esto, el pecado de la incredulidad. Vamos a ir a Juan 3:16, por favor. Juan 3:16, agárrese aquí. Permítame, yo leo estos versículos. Juan 3:16. Ahora sí todos ahí, por favor. La otra dificultad sería el pecado de la incredulidad. Dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está resumiendo, del mundo, resume un grupo especial, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escuche lo que les voy a decir. ¿Sabe por qué Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Grave es eso. Cristo no vino a condenar al mundo, porque el mundo ¿qué? Ya estaba condenado. Ok. 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora mire el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ¿será condenado? Ya, diga ya. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro, entonces uno dice, ya entiendo. Este es lo que razonamos. El verso es muy claro. Ya entiendo. Sí, Cristo murió por todo el mundo. Y los que creen son salvos. Y sencillo, los que no creen son condenados. Ahí lo dice la Biblia, sí señor. El punto es este. Vamos a pensar. ¿Cristo murió por qué? Por todos los pecados, dice la Biblia. Cristo pagó en esa cruz todos los pecados. Dice Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora,
¿Cómo es posible que Cristo en esa cruz quite todos los pecados? Porque yo creo que los quitó todos. Amén. Los quitó todos, yo lo creo. Pero ¿cómo es posible que el único pecado que no quitó fue el pecado de incredulidad? ¿Lo vio? ¿Acaso la incredulidad es el único pecado que Cristo en esa cruz no perdonó? Porque Cristo perdona todos los pecados, pero luego dice, pero el que no cree es condenado. Vamos. O sea que la condenación van al infierno entonces, no porque Cristo haya muerto o no haya muerto por esa gente, sino porque no creyeron. Yo no sé si usted me está captando. ¿Es el pecado de incredulidad el único que no tiene perdón? ¿O hay algo distinto aquí en eso? ¿O tenemos que salirnos de acá y mirar el contexto de la palabra, a ver qué es lo que quiere decir? Otra vez, el que cree en Cristo no es condenado. Y es verdad, hermano. Usted tuvo que creer, como tuvo que arrepentirse para poder recibir la salvación. El arrepentimiento y la fe son requisitos indispensables para yo tener la salvación. El punto es, sí, entonces, el problema aquí es el arminianismo rancio que está en la mayoría de las iglesias, qué pena decir así, donde ellos quieren defender el libre albedrío, porque ellos no creen en la depravación total del hombre. Por eso yo le dije cuando comencé aquí el primer punto, le dije, si usted cree, hermano, y nos creemos por la palabra, que el hombre está totalmente depravado y está muerto totalmente como Lázaro en esa tumba, entonces vamos a poder creer la expiación limitada. Cuando la gente dice, no, el hombre no está muerto, el hombre está medio muerto, entonces el hombre puede responder en fe, el hombre puede responder en arrepentimiento, el hombre puede ir donde Dios, cuando la Biblia dice que no puede, pero la gente, no, el hombre puede ir donde Dios. Entonces la gente dice, el hombre puede creer. Hay unos versículos en la Biblia, usted después los va a buscar, que aquí me ayudan. Cuando Cristo dice acá, el que en él cree no es condenado, el que en él cree se está refiriendo a un grupo especial, que es el mismo mundo, o es el mismo todos, o se está refiriendo a un grupo limitado, que se llama la iglesia o el pueblo de Dios. El que en él cree, ¿por qué? Usted después lo busca, pero en Juan 10:26, Jesús le dice a los discípulos, a los judíos, ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Entonces, ¿quién es el que no cree? Los que no son de sus ovejas. El mismo Cristo dice, mi vida yo doy, ¿por quién? Por las ovejas. ¿Por quién murió Cristo? Ahora le va a mostrar, por las ovejas. ¿Quién puede creer? Las ovejas. ¿Quién no puede creer? Los que no son ovejas. Cuando Cristo viene por segunda vez e envía a los ángeles, en Mateo 25, ¿qué dice? De todas las naciones van a estar delante de él. Y él va a decir a unos, venid benditos de mi Padre, heredar el reino y ponlos a mi derecha. ¿Y qué son? Ovejas. Y luego dice, ustedes malditos, dice, háganse a mi izquierda. ¿Y quiénes son? Los cabros. Y si a eso le agregamos, usted después lo busca porque no alcanzo. No, vamos allá. Hechos 13:48, aunque entre 8 ya lo voy a mirar, pero Hechos 13:48. Este es el versículo que a mí me ayudó más. De verdad que sí, hermano. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos. ¿Pero quiénes son todos? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos. ¿Pero quiénes son todos? Y vimos que los que están ordenados son los que a Dios, antes de la fundación del mundo, ya había predestinado. Los escogió desde antes de la fundación del mundo. A su edad veíamos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvación. ¿Usted cree que Dios, qué clase de Dios tenemos? Tenemos un Dios absoluto, soberano. Tenemos un Dios todopoderoso, todo omnisciente, hermanos, que sabe todas las cosas. Él no le tomó nada por sorpresa. Como decíamos hace 8 días, la masa se le dañó al Señor totalmente y Él ya sabía. Y antes de crear esa masa que se le dañó, que Él ya sabía que se le dañaba, de esa masa Él dijo, yo voy a escoger a unos.
serán mi pueblo, los demás los dejo ahí. ¿Y cómo los salvo? Porque ellos son tan depravados, tan pecadores, que ellos jamás pudieran pagar esa deuda. Entonces, ¿cómo la van a pagar? Entonces elijo, yo voy, muero en una cruz y pago la deuda de ellos. ¿De quién va a pagar la deuda? De mi pueblo, de mi iglesia, de los que tu Padre escogiste. Por eso yo voy a pagar la deuda, por eso voy a morir en esa cruz, y los demás los dejamos en la condenación. Eso prediqué hace 8 días. Y después busca Filipenses 1:28. Pero dice que el creer es dado por Dios. Solamente Dios da el creer. O sea, si Dios eligió a una persona para salvación, ella es incrédula, ella es mala, pervertida, como sea. Pero llega el momento donde Dios la hace nacer de nuevo, le da la vista, luego hace que esa persona comience a ver su depravación, y hace que esa persona comience a sentir su inmundicia, y hace que esa persona comience a ver la cruz de Cristo, y entonces ella comienza a creer porque Dios le dio la capacidad. El que cree es una capacidad que Dios le dio. Por eso Jesús dice, los que no son mis ovejas no pueden creer. Entonces el punto, el pecado de la incredulidad. ¿Serán condenados por no creer? ¿O serán condenados porque están condenados? Y porque Dios no les dio el nuevo nacimiento, no les dio la habilidad para creer. Yo le doy gracias a Dios que la palabra nos ayuda, ¿verdad? Bueno, pero voy al segundo punto porque el tiempo corre. Entonces, número 1, dijimos la dificultad de esta doctrina. Ahora vamos a mirar bíblicamente por quiénes murió Cristo. Isaías 53. ¿Por quiénes murió Cristo entonces? Isaías 53. Ya lo habíamos visto hace como 20 días atrás, pero vamos a mirar solamente unos versos ahora. Isaías 53, verso 8. Vea lo que dice. Por cárcel y por juicio fue quitada la vida, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por quién fue herido? Por la rebelión de mi pueblo. Sigamos leyendo. Versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está la palabra expiación. Expiación por el pecado ¿de quién? De mi pueblo. Eso es lo que viene diciendo. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Mire, por su conocimiento justificará mi siervo justo, ¿a quién? A muchos. Y llevará las iniquidades ¿de quién? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Mi pueblo. ¿A quién justificará? A mi pueblo. ¿A quién justificará? A muchos. ¿Y qué es justificar? Quitarle el pecado, declararlo sin pecado. Te vamos a mirar en el Nuevo Testamento, Mateo 1:21. Mateo 1:21. Ya el profeta está diciendo que Cristo venía a morir específicamente, ¿por qué? Por mi pueblo. Y luego dice que llevó los pecados ¿de quién? De muchos. No dice de todos. Ahora miren lo interesante, en Mateo 1:21, y está hablando el ángel que le está hablando a José, que quería abandonar a María. Entonces el ángel le dice, no temas porque ella quedará embarazada, y luego dice el 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. ¿Salvará al mundo de los pecados? ¿A quién? A su pueblo, a su pueblo, a su pueblo. Isaías, a su pueblo. Cristo vino a morir, ¿por qué? Por su pueblo. Son muchos, son los muchos. Y ahora cuando Jesús aparece, su nombre será llamado ¿qué? Jesús. Es el mismo Josué o Joshua, el mismo. Su nombre será Jesús, el Joshua. ¿Qué hacía Josué? Josué fue llamado para liberar al pueblo, para meterlo a la tierra prometida en victoria. O sea, Cristo, así como
Moisés los liberó, pero ahora Josué los mete. Cristo viene a salvarlos del pecado y los mete a una vida nueva, que se llama la salvación. Dice, salvarlos de sus pecados, pero no dice a todo el mundo. ¿Dice a quién? A mi pueblo. Ok. Ahora vamos a ver ese pueblo, ¿quién es? Hechos 20:28. Hechos 20:28. ¿Quién es ese pueblo? Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Oh, Padre Santo. La cual Él ganó por su propia sangre. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasó con la iglesia? Él la ganó o la compró con su propia sangre. ¿Compró al mundo? ¿Compró a todo el mundo? Hermanos, ese texto es muy claro. Si Cristo en esa cruz hubiera muerto por todo el mundo, indicaría que Él había comprado con su sangre a todo el mundo, y todo el mundo sería su iglesia y el infierno se cerraría o quedaría solo para Satanás. Y Él nunca enviaría personas por las cuales Él pagó, personas por las cuales Él derramó su sangre o Él compró con su sangre, nunca las enviaría allá. De tal manera que si el infierno, van a ir personas al infierno, es porque el Señor no las compró, es porque Jesucristo no dio la sangre por ellos. La sangre de Cristo es eficaz, el sacrificio de Cristo fue eficaz, de tal manera que el pueblo, o los muchos que dice Isaías, y que dice Mateo, y que ahora está hablando el apóstol Pablo, ¿cómo se llama ese pueblo? La iglesia. Ahora mírenme acá, el Señor tenía un pueblo suyo, y usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo aparece, y su pueblo es Israel. Dijimos nosotros, Dios llamó a Abraham, ¿y por qué no llamó a otro? Porque veíamos que Dios elige a quien Él quiere. Y en esa línea, Isaac tiene 2 hijos, y veíamos hace 8 días, y Dios desechó a uno, a Esaú lo desechó, lo aborreció, ¿y con quién se quedó? Con Jacob, y de ahí viene el pueblo de Dios, y los demás no. Busque usted la Biblia y verá, hermano, que ningún descendiente de Esaú, que es hijo de Isaac, de la promesa, el hijo de la promesa, que termina siendo hijo de Abraham, es del pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene por la descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, y aún las otras tribus quedan aparte y se viene por Judá. ¿Y de Judá nace quién? Cristo. Y ahí está el pueblo de Dios. Pero luego dice la Biblia en Efesios y en otros pasajes, Dios se fue al mundo gentil, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el Señor se abre al mundo gentil. Y luego dice la palabra de Dios, que Dios agarra, aquí hay 2 grupos, me ayuda, agarra del pueblo de Israel y agarra del pueblo gentil y establece un nuevo pueblo, que se llama la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. Así es que Él agarra de acá y agarra de acá y forma un pueblo. ¿Y cómo se llama? La iglesia. Dice Apocalipsis, de toda lengua, toda tribu, todo linaje, color, raza, lo que sea, pero de todas partes del mundo el Señor agarró y dio la vida por su iglesia. Así es que su pueblo se llama su iglesia. ¿Y cuántos son iglesia del Señor esta mañana? Usted es pueblo de Dios. ¿Y por qué yo? Porque usted creyó. Si una persona se pudo arrepentir y una persona pudo creer en el Evangelio de Cristo, él puede creer que Cristo en esa cruz derramó su sangre para quitar el pecado, y él puede decir, Señor, gracias porque estoy sin mancha y sin arruga, yo no tengo pecado en mi vida, porque Cristo en esa cruz llevó el pecado y ya creyó, es oveja del Señor. Si no lo puede creer, bueno, yo le sigo predicando hasta que lo pueda creer, y si se muere y no lo pude convencer o el Espíritu no lo convenció, entonces no era nada. Sí, no se asuste, tiene oportunidad. Ahora vamos a un texto más delicado. Efesios 5:23. No va a bajarlo de mi esposa, que me quebranto ahora. Pero es que antes de leerlo ya estoy tocado. Efesios 5:23. ¿Está ahí, hermano? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
Y Él es su Salvador. ¿De quién es Salvador Cristo? De la iglesia. ¿Qué es la iglesia para Cristo? Su cuerpo. Cristo es la cabeza. La iglesia que Él compró con su sangre ahora es su cuerpo, unidos a Él. Somos unidos a Él. Como el matrimonio, porque está tocando el matrimonio, como el hombre se une a su esposa y son una sola carne. Cristo se unió a su iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero, que a cual dice la Biblia se va a casar con ella en Apocalipsis. Y Él dio la vida por su esposa, que es la iglesia. Jesucristo no es ningún adúltero para estarse uniendo con pueblos que no son. La gente, los que creen en el universalismo, que Cristo vino a morir por todos, creen que el Señor, además de tener a su esposa, tiene un amante. Y que Él murió y entregó su vida en esa cruz por su amante. No, Él murió por su esposa. Por eso dice, maridos, aprendan a amar a sus mujeres. Ámenla, como Cristo amó a su esposa y se entregó por ella. Jesús nos entregó por el pueblo impío ahora. Jesús nos entregó por una mujer extraña que va a ir al infierno. Más sigamos leyendo. Dice que Él es su Salvador. Ahora verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo, el mundo no está sujeto a Cristo porque no puede. Pero la iglesia sí. La iglesia está sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero mire, maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí está. Así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo por ella. En la cruz del Calvario Jesucristo murió por su iglesia. En la cruz del Calvario Jesucristo murió por su pueblo, por su amada esposa, que desde antes de la fundación del mundo había ya determinado que así fuera. Así de que cuando Jesús y Dios comienzan a elegir personas, todo el mundo está depravado, pero Dios elige personas y ahora el evangelio se predica a todo el mundo, y cuando de ese mundo la gente responde al evangelio, comienzan a creer, comienzan a arrepentirse, comienzan a llegar a la iglesia, ¿sabe? Al Señor le toma por sorpresa, porque el Señor dice, está viniendo mi novia, está viniendo aquella por la cual yo di mi vida, yo solamente los espero. Pero ¿qué ocurre cuando dentro de la misma congregación que Dios tiene, entran personas que no son la novia de Él, entran personas que no son su esposa? Aún como las 5 vírgenes insensatas esperando el regreso de Cristo, ¿qué le va a decir el Señor? Yo a ustedes no las conozco. ¿Ah? ¿Por qué el Señor no conoce a muchos pastores, profetas, evangelistas que hacen muchos milagros y señales hoy día? ¿Por qué les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué Él no los conoce? Él no los conoció, Él no dio la vida por ellos. ¿Y por qué predican? Porque el diablo está metiendo cizaña dentro de la iglesia para crear mal testimonio, para que la gente, los de Él, no crean. Yo el jueves di una palabra muy fuerte aquí, hermanos. El jueves yo prediqué algo muy duro acá. El diablo tiene personas metidas dentro del pueblo de Dios para que ellos hagan y deshagan con la iglesia, para que la gente no crea y la gente salga diciendo por ahí, pastores falsos, iglesia de mal testimonio, para que la iglesia, el pueblo de Dios, quede avergonzado. Pero usted y yo nos levantamos con la palabra que Dios nos dio. Somos la iglesia del Dios viviente, porque Dios es vivo. Amén. Y usted y yo estamos vivos y somos columna y baluarte de la verdad. Sostenemos la verdad y la defendemos. Así nos toque con la vida. Porque somos la novia, la esposa del Cordero, por la cual Él dio su vida. Yo creo que eso es lo que le pasaba a mi esposa cuando estaba aquí. Algunos no entendieron qué le pasaba, pero ella cuando comenzó a orar, ella entendió eso. Dijo, ¿cómo? Yo, perdido, anulado totalmente, merecía el infierno. Aún estas niñas que cantan tan bonitas merecen el infierno. Pero por la gracia de Dios,
en esa cruz dio su sangre y dijo, yo no quiero que vayas allá, te rescato para mí y eres parte de mi pueblo. Pero sigamos leyendo. 25 dice que se entregó a sí mismo por ella. Ay, Padre, 26. ¿Para qué? Precioso Señor. Para santificarla. ¿Cómo una oveja puede ser inmunda? ¿Sabes? Yo viví 24 años un evangelio malo. Y yo era muy inmundo detrás del púlpito, muy inmundo. Conozco muchos amigos míos que ahora mismo son inmundos detrás del púlpito. Porque yo nunca entendía, yo pensé que yo tenía que santificarme, por eso bregué para santificarme. Pero yo entendía ahora por la palabra que Él murió por mí para santificarme. Y que Él es el que me santifica a mí. Mire, se entregó por ella, ¿para qué? Para santificarla. Así es que si una persona no es santa, no me diga que es iglesia del Señor. Si usted, hermano, no es santo, no hablo con los nuevos, los que estén llegando ahora, hablo con gente que ya tiene tiempo acá conmigo. Si usted no puede vivir en santidad, hermano, no me diga que usted es hijo de Dios. No me diga que usted pertenece a la iglesia. Pertenecerá aquí, pero a la iglesia del Señor. ¿Para qué murió Cristo? Para santificarla. Ahora mire el 26. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Esta es una iglesia de la palabra. Amén. Yo le digo, Dios, tráeme agua, dame agua, Señor, porque para santificar a la iglesia. ¿Qué hacemos los martes? Santificando a la iglesia. ¿Qué hacemos los jueves? Santificando a la iglesia. ¿Qué hacemos el domingo? Santificando a la iglesia. Porque Dios la santifica a través de la palabra. Aquí yo no hago guerra espiritual. Aquí yo no echo fuera demonios tampoco. Si encuentro algo por ahí lo hago como lo hizo Cristo, pero yo no hago eso acá. Yo entendí que la única manera de la iglesia es ser santa. Ni siquiera le hago liberaciones, ni siquiera vamos a ir, y perdone que diga así, a retiros tampoco, como para ir a congresos por allá o a, ¿cómo se llama eso? Encuentros. No, porque los encuentros lo que tienen es pura psicología. Yo creo en el poder de la palabra. Yo creo en la autoridad de la palabra. Yo creo que predicando el mensaje de Cristo, Él se encarga, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Es la verdad. A mí me hizo libre la verdad. A mí me hizo libre la palabra. A mí me está haciendo libre la palabra. Por eso aquí se predica la palabra. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora mire, precioso. A fin, o como propósito final, de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. Como le digo a muchos hermanos, o cuando comparto el evangelio, antes, yo decía, Señor, no vengas todavía, por favor. Si tú vienes por mí, estoy muy arrugado, muy manchado. No venga, Señor, por la iglesia, porque aún los que cantan en el grupo de alabanza, estoy refiriendo a otras iglesias que antes yo pastoreaba, aún los que están en el grupo de alabanza, yo los veo muy inmundos. ¿Cómo vas a venir? ¿Qué te vas a llevar? Y hermano, pregúntele a cualquier cristiano, o pregúntele usted mismo, y verá que todos van a decir, yo todavía estoy manchado, estoy arrugado todavía. Entonces, ¿Cristo qué se va a llevar? Pero yo entendí, por la palabra, que el Señor me salvó, me rescató, me santificó, comenzó a limpiarme, comenzó a purificarme, espiritualmente estoy más puro, más blanca que la blanca lana, así de que si ahora mismo viene el Señor, me voy con Él, no por mí, sino que Él con su sangre me limpió y me dejó más blanco que la blanca lana, soy puro delante de sus ojos, porque Él quitó el pecado de mi vida. Y no se preocupe, amigo, usted que está aquí hoy y que está pensando, ¿cómo así? Que quitó el pecado, pero yo lo tengo. Ah, bueno, más adelante charlamos. Pero esa es la fe, hay que llegar a ese punto. Oh, Señor, imagínese, viene por una iglesia así. Ahora, Hechos 2:47. Santo Dios, el tiempo es mi enemigo. Hechos 2:47. Mire esto tan precioso. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A quiénes? ¿A quiénes?
¿A quiénes añadía? A los que habían de ser salvos. ¿A quién añade el Señor a su iglesia? ¿Usted cree que el Señor va a añadir gente que va a condenar? ¿Sabe quién añade gente que va a ir al infierno? Los pastores. Por el afán de tener iglesias grandes. Porque una iglesia grande le da dinero. Por el afán de tener diezmos y ofrendas. Hacen todo tipo de estrategias mundanas para llenar la congregación. Dice la Biblia, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor ya sabe quiénes iban a recibir la salvación porque Él los había elegido, y el Señor mismo comienza a añadirlos. Si usted está aquí, Dios lo trajo. Yo no fui a buscarlo. De hecho, yo sí tengo que ir a predicar el Evangelio, y voy a predicar, pero yo le oro a Dios, añade a esta iglesia los que han de ser salvos. En otras palabras, los que tú predestinaste, añádelos por favor a esta iglesia. No solamente a esta iglesia, a la iglesia de Cristo en verdad. Si en Cali hay iglesias que predican verdaderamente el Evangelio, añádelos. En cualquier ciudad donde se predique el verdadero Evangelio, añádelos. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Los va a añadir. ¿Amén? Él no añade otros. Juan 10. Estamos hablando de la expiación limitada y nos concentramos en que Él murió, perdonó el pecado del pueblo, y estamos mirando cuál es el pueblo ahora. Ya le había dicho, pero en Juan 10:11, mire usted mismo, dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿El buen pastor qué? Su vida da por quién? Él no la da por otras, por las ovejas. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién puso su vida? ¿Y quiénes son las ovejas? Su pueblo, su iglesia. Ahora mire el versículo 26 que le he dicho ahora: pero vosotros no creéis en mí, porque no soy de mis ovejas, como los he dicho. ¿Quién no puede creer? El que no es su oveja. ¿Por qué no puede creer? Sencillo, hermanos, porque Cristo no dio la vida por ellos. ¿Lo vio? ¿Por qué la gente puede creer? Porque Cristo en la cruz dio la vida por ellos y les quitó el pecado. Una persona puede creer, por favor, nunca se le olvide eso. Si alguien puede creer, es porque esa persona, Cristo en esa cruz murió y le quitó el pecado a esa persona. Tan pronto le quitó el pecado, se le abrieron los ojos y ella pudo creer. ¿Por qué los otros no pueden creer? Porque el pecado está dentro de ellos y el pecado les enseguece totalmente, y aunque ellos comprenden la Biblia, enseñan la Biblia intelectualmente, pero espiritualmente no pueden porque están cegados. Muertos, eso. Espiritualmente muertos. Entonces, no pueden creer. Entonces el Señor les dice así, de una manera muy diplomática: ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. ¡Ay! Eso, o sea, por eso lo mataron. Juan 17. Bendito Dios. Juan 17:6. Aquí hay otras palabras bien interesantes. He manifestado tu nombre a los hombres ¿que qué? Que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Quién puede guardar la palabra? Los que Cristo tiene. ¿Y por qué los tiene Cristo? Porque el Padre se los dio. ¿Pero de dónde se los dio? Del mundo. ¿Le dio al mundo o le dio a un grupo del mundo? ¿Vio? ¿Vio que la palabra mundo no se puede interpretar como hoy día la gente la interpreta? ¿A que Cristo murió por todo el mundo? ¿Dice que murió por todo el mundo? ¿O que Dios del mundo le dio unos? Otra vez, leámoslo. He aquí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. ¿Por qué se los dio? Porque eran tuyos, porque los conoció desde antes de la fundación del mundo. Todo se aclara. Y me los diste y han guardado tu palabra. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado, porque el que es de Dios va a conocer todo lo de Dios. Que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron,
Mire, eso es una cualidad, recibieron las palabras. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todo encaja. Cristo los conoció antes, el Padre los conoció de antemano, se los dio al Hijo, vinieron a Cristo, recibieron la palabra, pudieron creer en Cristo, no son del mundo, salieron del mundo, pero era el verso 9. Dice Jesús, yo ruego por ellos. Ahora mire, no ruego por el mundo. ¿Quién es Jesucristo ahora? Mi abogado, mi intercesor. ¿Por quién está intercediendo? ¿Por el mundo? No. ¿Por quién? Por la iglesia, por los escogidos, por los que del mundo me diste. Por eso Él dice ahí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Usted quiere más claridad, hermano? No, yo le puedo dar más claridad porque yo tengo mucho texto, mucho. Yo estoy muy metido en esto. Yo aquí le doy un pequeño resumen. Ahora ya para ir terminando. Esos muchos que la Biblia dice son la iglesia. Ya lo vimos. Esos muchos son la iglesia. Hay aquí un versículo 28. Mateo 20:28. Vamos a ir rapidito a esos 3 versos y ya termino, no se preocupe. Mateo 20:28. Vamos a ver. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿Qué? ¿Por todos o por muchos? ¿Y quiénes son esos muchos? Mi pueblo. ¿Quiénes son esos muchos? Mi iglesia. ¿Quiénes son esos muchos? Mis ovejas. ¿Vino para qué? ¿Para dar su vida qué? En rescate. Vamos a concentrarnos en esa palabrita, rescate. Y aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que es un rescate y lo que es una fuga. Por favor. Si usted entiende esto, hermano, me doy por bien servido. Dice la Biblia que el Señor vino a producir ¿qué? Un rescate, no una fuga. Y tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Colombia. ¿Se acuerda de el rescate? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. La operación Jaque. Eso fue un rescate. ¿Qué quiere decir? El ejército planeó todo. Las autoridades de Colombia, estadounidenses, planearon todo. Le metieron allá inteligencia. Cuando el ejército llega, ese grupo de personas, allá eran 15, ¿cierto? Estaban secuestrados por la guerrilla. Ellos no sabían que era el ejército el que había llegado. Cuando el ejército los toma con engaño y los meten al avión, en un momentico cogen a los que estaban allí de la FARC y le dicen, quieto, usted ya, los inmoviliza. Dice la palabra de Dios que cuando hay un hombre fuerte que cuida la ciudad, pero cuando llega otro más fuerte que él, lo vence y le quita las armas en que confiaba. Y luego le dicen, este es el Ejército Nacional, ustedes son libres. ¿Qué pasó? Cuando las noticias, y ellos lloraban, ¿qué el ejército? ¡Oh, el ejército! Estábamos presos, nosotros estábamos, ¿qué? Encadenados, estábamos presos. Gracias, ejército, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nos rescataron. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Hubo unos policías, y creo que un gobernador, no recuerdo bien, que ellos también fueron libres. ¿Pero cómo fueron libres? Por fuga. ¿Qué quiere decir esto? El ejército fue al campamento de los guerrilleros y ellos entraron en combate con los guerrilleros. Combate con los guerrilleros. En ese combate, los que estaban allí presos, por huir y todo, los liberaron y alguien ayudó. Lo cierto es que se enfrentaban los dos en combate y los que estaban allí presos aprovecharon la oportunidad. ¿Y qué pasó? Y escaparon. Una fuga. Se demoraron hasta meses, días. Y luego vienen y dicen, el ejército atacó y yo salí corriendo y sufrí, aguanté hambre,
y luché, y batallé, y aquí estoy, gracias al ejército, pero gracias a mí también. Porque si no, no me hubiera fugado, me hubieran matado. Hay una diferencia entre rescate y fuga. Y qué pena. Pero los que creen en el universalismo, los que creen que el hombre aporta para su salvación, ellos creen en una fuga. Ellos creen que el Señor en esa cruz vino y hizo algo raro allá y como que intimidó al enemigo, a Satanás y al pecado, y entonces los que estaban presos, el hombre que estaba muerto, como no estaba muerto, ay, gracias Cristo por lo que hiciste, pero ahora yo creo, yo me arrepiento, yo soy fiel, yo camino, yo diezmo, yo pacto, yo hago esto, yo camino y integre, Señor, gracias, pero yo tengo mi parte. Es lo mismo lo del puente. Tírese y nada, y si llega allá es salvo. La Biblia dice aquí, el Señor vino a dar su vida en rescate. El Señor no provocó ninguna fuga, el Señor nos rescató. Rescate significa que yo estaba preso, que yo no podía hacer nada, y el Señor vino y me agarró y me sacó de allí para que toda la gloria sea solamente para mi Señor Jesucristo, que me salvó en esa cruz. La salvación es un rescate. Y ya no puedo ir a los otros versos, pero cuando el Señor, usted anote la cita, Mateo 26, 28, cuando el Señor está partiendo el pan, dice, este es mi cuerpo, esta es la sangre, parte el pan y luego la sangre, dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto, en mi sangre, ¿que qué? Que por muchos es derramada, no dice por todos, dice por muchos. Y termino, ahora sí, con Hebreos 9, 28. Hebreos 9, 28. Hebreos 9, 28. Mírenlo ahí. Oh, bendito Dios. Pudiéramos leer desde el 26 mejor. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle en medio el pecado. Cristo quitó el pecado, ¿amén? Amén. Cristo quitó de en medio el pecado, pero no del mundo, sino de la iglesia. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mire el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice de todos, dice de muchos. Y ahora mire, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. ¿Para salvar a quiénes? ¿Y quién le espera? La iglesia. ¿Usted cree que el mundo impío espera a Cristo? ¿Quién espera a Cristo? Esos son los muchos. ¿Por qué la iglesia espera a Cristo? Porque Cristo les quitó el pecado. La primera venida de Cristo fue para quitarle el pecado a la iglesia. La segunda venida de Cristo viene para llevar a su amada iglesia santa, que no tiene pecado. Si alguien dice que es cristiano y espera a Cristo, pero él tiene pecado, él no es iglesia. Porque el Señor en la segunda venida viene por una iglesia sin pecado. Dice, Él viene por segunda vez sin relación con el pecado. Hermano, la primera vez Cristo tuvo relación con el pecado, al punto que cogió el pecado, se lo metió dentro de su cuerpo y ese fue a la cruz y murió para quitar el pecado a la iglesia. Ahora, y la santifica. La segunda vez viene contento. Vengo por mi amada, por mi novia que está pura, no tiene pecado porque yo se lo quité en mi primera venida. Así que yo no tengo relación con el pecado, y todos los que no tienen pecado son mis amados, los traigo para acá. Y esos son los que aman mi venida. Me da tristeza, pero muchos pastores famosos ahora, que usted los conoce, están diciendo que ¿cuál venida de Cristo? Yo he escuchado, y no me da temor decirlo acá, me importa 5 centavos, pero Cas Luna, Maldonado, han dicho así. Y qué pena, pero antes de Gebel también, si usted que lo quería. Han dicho, ¿cuál rapto de la iglesia?
¿Cuál segunda venida? ¿Sabe qué están diciendo ellos? Que la venida de Cristo es establecer el reino de Dios en esta tierra. Donde estos apóstoles y jerarcas, ellos quieren dominar y por eso tienen mega iglesias. El reino de Cristo. Están hablando del reino de Cristo. Y ese reino de Cristo es el reino de Satanás. Porque es el mismo reino que Satanás le ofreció a Cristo. Si tú me adoras, todas las riquezas del reino de este mundo son tuyos. Léalo. Hay una conexión entre el reino del mundo con las riquezas del mundo. Si usted es un pastor que ama el dinero y se hace millonario por predicar el evangelio, ese vive el reino de este mundo y no tiene ningún reino de Dios, y no me importa cómo se llame, no me importa la iglesia que tenga, pero yo lo digo de parte de la palabra de Dios. El rescate, la expiación que Cristo vino a hacer es una expiación limitada, es una expiación definida. Vino a morir por su iglesia. Su iglesia. Y si a usted le falta más con lo que le dije hasta ahora, no se vaya. Venga esta semana, lo visito, viene aquí, hablamos. Pero hermanos, yo estoy seguro que Cristo murió solamente por su pueblo. Porque no va a mandar a ninguno a pagar por algo que ella pagó en el infierno. Póngase de pie, por favor.